Hello dear students, this is a asynchronous class and we are going to check a review from the last class and also about a topic about adverbs of frequency, okay? Yesterday we checked an important topic about count and non-count nouns and the use of some and any. This is a picture from your book, okay? Okay, in the first part we have count nouns. What happened with count nouns? I need to use in singular form two words, these articles, like an or a. What depends that I use any of these ones? I need to use an when the noun, cuando la comida o el sustantivo tiene una vocal, empieza con una vocal, entonces usaría an, egg, ¿ok? Pero si tengo que empieza con una consonante, cualquier consonante, en este caso P, voy a usar a potato, ¿ok? Ya. The next one is eggs, and I use, this is the plural form, que pasa en la forma plural, voy a tener que añadir la S al final. Por ejemplo, si en singular tenía an egg, acá en plural voy a tener eggs, ¿ok? In singular I have a potato and in plural I have potatoes, ¿ok? ¿Por qué he añadido aquí ES? Porque depende de en qué termina mi sustantivo. Si este caso termina en O, cualquier sustantivo que termine en O y lo quiero hacer plural, vamos a tener que añadir ES, ¿ok? Listo, vamos con los non-count nouns en singular. Estos no podemos contarlos, entonces simplemente serán llamados por su nombre, como bread, lettuce, rice, pasta, ¿ok? Yeah. And what happened with the questions and answers in count nouns and non-count nouns? Aquí es donde añadimos estas dos palabritas de some and any, ¿ok? ¿Dónde usamos any? Here. Si tengo una pregunta, ¿do we need any potatoes? Any potatoes? Mi respuesta afirmativa va a ser con some. Y voy a decir, yes, let's get some. Y es suficiente, puedo decir también, yes, let's get some potatoes, como redundando a la respuesta, ¿ok? Y si respondo en negativo, voy a tener que usar la palabra any. Diré, we don't need any potatoes. ¿Ok? This is important. Yeah, let's go with the non-count nouns. Es lo mismo para pregunta y respuesta afirmativas y negativas. Si tengo, do we need any lettuce? Yes, let's get some lettuce. O no, we don't need any lettuce. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer un ejercicio como el de ayer, que es una conversación y les puede servir de pronto para el deber. Aquí van a hacer una ensalada, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Oh, they don't have any potato salad, but we have lots of potatoes at home. Let's make some, ¿ok? Continue. Great. Do we have any mayonnaise? Because it's a question. No, we need to buy some, and we need some onions, okay? Oh no, dice Kate, I don't want any onions in the salad, okay? Okay, don't worry, let's get, ¿qué será? Como es afirmativa, será some celery then. Celery es apio, por si acaso, okay? So let's get some celery then. Kate, no, I don't want any celery. I have an idea. Let's put some apples in it. Are you serious? Apples in the potato salad? Well, okay. Yeah, this is an example. You can check. If you have questions, please ask me. I'm going to be online, okay? Continue. This is the topic for today. Adverbs of frequency. Ok, los adverbs of frequency generalmente los usamos para cambiar o calificar el significado de una oración y decirnos con qué frecuencia o cuán frecuentemente algo pasa, ¿ya? Y por eso se llaman adverbs of frequency. Los adverbs of frequency describen con qué frecuencia algo ocurre, ya sea de forma definida o indefinida, ¿ya? Ok, esta tabla es súper importante. Vamos a ver, en la primera fila nos va a explicar el porcentaje de frecuencia que yo hago algo. Con qué frecuencia en el tiempo yo hago algo. Por ejemplo, si 0% del tiempo yo hago algo es never, como está en la parte de acá abajo. Miren, ¿ok? Y así va subiendo. 5% hardly ever, or rarely. 10% seldom. 30% occasionally. 50% sometimes. 70% often or frequently. 80% normally and generally. 90% usually. And 100% always. ¿Ok?
¿Ya? Todos esos lo podemos usar de forma según la frecuencia que yo haga algo, ¿ok? Listo, vamos a ver. En el ejemplo, quiero que se den cuenta que estoy usando como primera palabra está el sujeto, subject, ¿ok? Este subject es I, que significa yo, ¿no? Ok, entonces siempre cuando yo uso cualquier verbo como study, walk, get, read, sing, go, put, get or eat, tengo que usar el adverb of frequency antes del verbo, ¿ok? Antes del verbo y después del subject. Entonces, siempre que use un subject como I, diré I always study after class, ¿ok? Lo mismo pasa aquí, I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to the bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. And finally, vegetarians never eat meat. ¿Ok? Entonces aquí les muestro la estructura. ¿Qué uso primero? El subject. ¿Cuál era el subject de aquí? I. Luego uso el adverb. ¿Qué adverb usé? Todos, dependiendo de la frecuencia. Always, usually, normally, en todos hasta never, ¿ok? Y luego sigue el verbo principal, main verb y el complemento, ¿ok? En este pequeño ejemplo estoy usando un subject, Daniel. Daniel pertenece al grupo, al subject de tercera persona, third person, ¿ok? Siempre que se diga third person, estamos refiriéndonos a he, she, it, que es él, ella, eso. Entonces, o nombres de personas como Daniel, Betty y my dog, ¿ok? Entonces, en este ejemplo está usando he con el nombre de Daniel y decimos Daniel como subject va primerito y luego que le sigue el adverb of frequency. Daniel always and then I use the verb. ¿Cuál es el verbo? Pass. ¿Ok? El verbo solito es pass, pero como estoy trabajando con tercera persona que tiene su regla, vamos a tener que al verbo añadirle la S o en este caso la E y la S. ¿Ya? Entonces, si tengo Daniel, va a tener que usar el verbo una ES. Si tengo Betty, el verbo va a tener que usar ES. Si tengo my dog, it, voy a tener que usar el verbo ES. ¿Ya? Supongamos que es otro verbo, también podemos añadir solo la S. Pero el verbo cambia, ¿ok? Cambia de esta forma añadiendo al final la ES o la S, ¿ok? Ya vamos a ver más ejemplos. Entonces, ¿cómo queda este ejemplo al final? Daniel always passes his exams, ¿ok? Y tenemos aquí otra estructura importante del uso de los adverbs of frequency, que es con el verbo to be. ¿Qué pasa con el verbo to be? Yo voy a tener que usar el adverb of frequency después del verbo to be. Tenemos tres verbos to be como am, is, are, ¿ya? Y yo siempre voy a usar adverbs of frequency after the verb to be. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo usamos he, ¿ya? Yo digo he is, porque sé que el he trabaja con el verbo to be is. Digo he is y luego uso el adverb of frequency. He is always happy, ¿ya? O también puedo decir con otro verbo to be, I am always happy. O puedo decir we are always happy, ¿ok? Ya vamos a ver ejercicios. Continue. Adverbs of frequency. Okay, I have an example here. Okay, the boy in the right screen say, I go an F again. I got an A. You got an A again? How do you do it? Well, I always do my homework and I often ask the teacher for help. Well, I'm usually late for class and I never do my homework. Maybe I need to try your study habits. Okay, this is an example and also motivation for you. Here I have another presentation, the use of the adverbs of frequency. Okay, look at here. I have always is 10%, 100%, sorry, and never 0%, okay. Example, aquí tenemos ejemplos con he, and also here I have example with he. Yeah. ¿Qué pasa con el verbo cuando uso he? Miren, el verbo normalmente es study, pero como yo voy a usar con tercera persona, tendré que cambiar la Y que va aquí por la I y añadir ES. Miren aquí, he always studies. O también puedo decir he often studies. ¿Ya? Vamos acá. He rarely studies.
O puedo decir, he usually studies. Acá, he never studies or he sometimes studies. ¿Ok? Entonces el verbo cambia porque estoy usando el subject he. Si yo aquí usara no hace falta cambiar el verbo y decir I rarely studies, I usually studies, I always study. I always study, I rarely study, I usually study. ¿Ok? Ya, ese es el uso de los verbos solo con tercera persona y cambia con estos. ¿Ok? Vamos con este ejemplo. Ella es she, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cómo se usa el verbo to be con el ejemplo de she. She is. ¿Ya? Eso ya sabemos del verbo to be. She is sometimes late. ¿Qué viene después del verbo to be? El adverb of frequency. ¿Ya? So she is late. Sometimes late. Y aquí tengo students. The students are they, ¿no? So I say, the students are never bored. ¿Ya? Here I have also an example with any verb. Miren, cualquier otro verbo. Si tengo cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, que uso, ¿dónde uso el adverb of frequency? Lo uso delante del verbo. Siempre delante del verbo. Entonces aquí, por ejemplo, uso she. She, como les había dicho, es tercera persona. He, she, it. Entonces, si es she, el verbo va a cambiar. Normalmente el verbo es check, pero aquí voy a añadir s. Entonces yo digo, she often checks her answers. ¿Ya? The next example is with he. He, ya sé que uso he, tercera persona, entonces el verbo va a cambiar y va a ir con la S. El verbo normalmente es pay, pero como es he, va a ser pays. Entonces digo, he usually, primero el adverb of frequency y luego el verbo. He usually pays attention in class. ¿Ok? Vamos con el uso de usually sometimes. Estos tienen sus excepciones. Lo puedo usar solo estos dos. Solo usually, solo sometimes lo puedo usar. Ya sea al final o al principio de la oración como ven en el ejemplo. For example, the dog eats his homework sometimes. Y también puedo poner al principio y decir sometimes the dog eats his homework. ¿Ok? Acá tengo también en el centro, cumpliendo con la regla que es delante del verbo. Entonces digo, the dog sometimes eats his homework. Entonces si colocan sometimes al final, al principio o en el medio correctamente delante del verbo, las tres formas están súper bien. ¿Ok? Vamos con esta práctica. Okay, aquí nos dice, work with your partner, describe your study habits, use adverbs of frequency in the phrases below, ¿ok? Entonces, ustedes, como están en casita, lo van a hacer individualmente. Vamos a escribir 5 oraciones, 5 sentences, ¿ok? About your study habits. Miren aquí, study habits. For example, van a decir, I always study at my computer. Ustedes como van a decir I, el verbo va a estar normalito, como es el verbo en su base forma, y van a decir, este es un ejemplo, I always study at my computer. I usually study with my mom. Es un ejemplo, ¿ok? O pueden decir, I never watch the TV when I'm doing my homework, ¿ok? Listo, entonces eso queda el ejemplo. Cualquier pregunta queda a las órdenes. Solo quiero 5 oraciones y por favor me las pueden presentar hasta el día de mañana que empieza la siguiente hora sincrónica, ¿ok? Thank you so much. Esto cuenta como participación en clase, ¿ya? See you the next opportunity, ¿ok? Bye bye.